Bien, hermanos, les invito una vez más a abrir sus Biblias. Vamos a Gálatas nuevamente. Capítulo 3. El día de hoy vamos a estar estudiando del versículo 6 al 14. Gálatas 3, versículos 6 al 14. La enseñanza de hoy se titula Rescatados por fe, no por obras. Rescatados por fe, no por obras. Gálatas 3 entonces, versículos 6 al 14. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos porque una vez más podemos estar congregados, hemos orado, hemos elevado nuestras voces en los cánticos y en esta hora guardamos silencio, enmudecemos para que tu palabra, tu voz sea proclamada. Ayúdame para ser un portavoz fiel de ella y ayuda también a mis hermanos para que sean fieles al escucharla y todos, Dios amado, seamos transformados por la obra de tu Espíritu Santo a través de lo que hoy día aprendamos, recordemos de lo que tu voluntad siempre nos ha manifestado. Te damos gracias. Te bendecimos en esta hora, lo hacemos por medio de nuestro Salvador Jesús. Amén. Rescatados por fe, no por obras. Es necesario, hermanos, romper un poquitito el esquema que veníamos trayendo, donde siempre veíamos una ilustración para introducir al tema. Pero la verdad es que en la medida que avanzamos, Pablo ha ido desarrollando una consecución de ideas como si fuera una cadena, un eslabón tras otro. Es necesario ir dando dos pasos atrás para poder seguir avanzando. En ese sentido debemos recordar que Pablo confrontó de una manera fuerte la insensatez de los gálatas. ¿Cuál era la insensatez? Era la insensatez de volver a la carne, de volver atrás. Habían partido por el Espíritu y estaban terminando en la carne. Después de haber escuchado el Evangelio, después de haber recibido el Espíritu Santo, estaban siendo tentados nuevamente a volver a confiar en las obras de la ley, a buscar la perfección a través de las obras de la ley. Y Pablo les hizo una serie de preguntas directas, como lo vimos la vez anterior. Y les preguntaba: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y les preguntaba: habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? O sea, preguntas directas, preguntas que con respuestas que eran evidentes. Y todo lo que finalmente ellos habían experimentado como hijos de Dios por la fe y no por obras, podía terminar siendo solamente a través del mérito humano, no obrando la gracia en ellos, olvidando el Evangelio, olvidando el mensaje, olvidando lo que Dios había hecho, la obra del Espíritu Santo. Y en ese sentido, John Stott, a quien hemos citado en otras ocasiones, comenta lo siguiente. Dice: el error de los gálatas fue pensar que podía perfeccionar por la carne lo que Dios había comenzado por el Espíritu.
Y eso es una necedad. Una necedad, como digo yo, del porte del Titanic, e incluso más, pensar que se podía terminar de ganar lo que solamente se puede terminar de ganar por gracia. Y el argumento era claro, el argumento era preciso, pero alguien podría quizás objetarlo, podría comentar, podría preguntar y decir, eso puede ser cierto bajo nuestra experiencia, pero ¿qué dicen las Escrituras? ¿Ha sido siempre así? ¿Dios cambió? ¿Fue Abraham justificado por sus obras o no? ¿No fue la ley dada por Dios porque ahora dejamos la ley y ahora nos conducimos lejos de ella? Y Pablo, siendo obviamente guiado por el Espíritu Santo, anticipa esta objeción y dirige la atención de los Gálatas a las Escrituras. Ya no solamente apela a lo que ellos han experimentado, a lo que ocurrió con Pedro, sino que ahora va muchos pasos más atrás en la historia y acude justamente, quizás pensando lo que hay en el corazón o en la mente de los Gálatas, acude a las Escrituras. Para ello retrocede a Abraham, como acabamos de leer, un hombre que es muy considerado por los judíos, ya vamos a ver por qué, y que los mismos judíos lo consideran como el padre de la nación. Entonces Pablo no retrocede a cualquiera. Podría haber retrocedido a Elías, podría haber retrocedido, no sé, a David, no, pero se va al inicio, o casi al inicio, a Abraham. Entonces, ¿qué va a hacer Pablo a través de este pasaje? Va a demostrar que Abraham es justificado por la fe, que la ley no puede salvar al pecador y que Cristo finalmente vino a rescatar a su pueblo de la maldición en la cual quedaban sujetos por estar bajo la ley. Esos son los 3 puntos que vamos a desarrollar en esta mañana. En otras palabras, desde Abraham hasta Cristo, el mensaje ha sido el mismo. Somos rescatados por fe, no por obras. Martin Lloyd-Jones dice, la mayoría de los problemas en la vida cristiana se debe a que no comprendemos verdaderamente el Evangelio. Y Pablo lo que está haciendo aquí es profundizar, es viendo cómo las experiencias, la vida cristiana termina o debe terminar siendo sujeto por lo que las Escrituras dicen. Porque hasta donde hemos estudiado la semana anterior, veíamos que Pablo, de una manera muy cierta, hace esta confrontación fuerte y las respuestas a las preguntas de Pablo eran claras, eran obvias. Es decir, hemos recibido todo por fe. Pero eso puede ser una experiencia, porque todos podríamos responder a eso en la misma dirección. Hemos recibido esto por fe. Pero ¿qué dicen las Escrituras? Y ahí es donde debemos sujetar las experiencias a lo que las Escrituras manifiestan. No porque las experiencias sean malas, pero las experiencias van sujetas a lo que las Escrituras dicen. Si yo tengo una experiencia que no se sujeta a las Escrituras, la desecho. Ahora, si la respaldan las Escrituras, es más fuerte lo que dicen las Escrituras que mi experiencia, porque las Escrituras lo dijeron primero. Y eso pone en realce lo que Dios ha dicho, o dicho de otra manera, lo que Dios ha dicho es verdad, es una promesa cumplida. Pero no por eso las experiencias las elevamos por sobre las Escrituras. Y Pablo lo que hace aquí de cierta manera es eso. Va a poner por sobre las experiencias a las Escrituras. Y lo hace de una manera, pero que obviamente solamente podemos entenderla que es por iluminación del Espíritu Santo. Primer punto. La fe es lo que justifica. No hay otra cosa. No hay obras, no hay obediencia. La fe es lo único que justifica al hombre. Y como decía al inicio Pablo, vamos a estar viendo este punto del versículo 6 al 9, Pablo acude a una figura ilustre del judaísmo. De hecho, leemos en las Escrituras de los patriarcas.
el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los patriarcas, los que dieron inicio a la nación judía. Y Pablo retrocede el tiempo en este argumento y retrocede justamente al primero de ellos, Abraham. Un patriarca, obviamente, que los judíos tenían en gran consideración. Y encontramos su historia ahí en el libro de Génesis, entre el capítulo 12 y 15 aproximadamente. Y haciendo un pequeño resumen, porque podríamos estudiar largo y tendido la vida de Abraham, pero 3 puntos esenciales de la vida de Abraham que lo hacen ser el personaje ideal para este argumento de Pablo. Primero, es que el pacto que Dios hace con Abraham es el fundamento de la identidad nacional y religiosa de Israel. Ahí nace todo. Ellos son Israel porque Dios pactó con Abraham. Eso es lo primero. Segundo, los judíos llegaron a pensar que los méritos acumulados por los patriarcas daban cierto privilegio espiritual a sus descendientes. Y es cosa que recordemos las palabras de los fariseos. Nosotros somos hijos de Abraham, descendientes de Abraham. Y el Señor Jesús les dice, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Ya? Y vamos a estar hablando un poquitito de eso. Ellos creían, hay un término en hebreo, que era el mérito de los padres. Pero como los patriarcas lo hicieron, nosotros seguimos en la misma línea, seguimos en la misma dirección, seguimos en la bendición de los patriarcas. Y eso lo vemos constantemente, citan a los patriarcas como si fueran la punta de lanza en el fondo. Y tercero, como lo mencionaba y está en relación al primer punto, es que en Abraham se inicia la nación de Israel. Por lo tanto, Abraham es una figura central. Y Pablo, de manera muy directa, ahí en el versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios. ¿Cómo le creyó a Dios? Por todo lo que venía diciendo anteriormente. Porque había recibido la promesa por fe, no por lo que había hecho. O sea, de hecho, Abraham mintió, engañó. Entonces no fue por las obras, sino que fue por fe, porque le creyó a Dios. Y esa finalmente es la base del argumento. Y el creer le fue atribuido como justicia, como dice el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ese mismo texto lo encontramos en Génesis 15, en Romanos 4, con esta realidad, es una verdad. El mismo libro de Génesis, ahí en 15:6, dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ahora, creyó. ¿Qué quiere decir que creyó? Es que depositó su confianza, tuvo fe. ¿En qué? En lo que Dios le había dicho. En lo que Dios le había prometido. Y él creyó. Él confió. Si retrocedemos un poco más en la historia de Adán, vemos que también Adán creyó. ¿Cómo lo verificamos? Es porque le cambió el nombre a varona. Dijo, porque de ti vendrá la simiente. Y le puso Eva. Eso es una manifestación de que le creyó a Dios la promesa de que de la mujer vendría la simiente que iba a destruir a la serpiente. Ese mismo creer lo tuvo Abraham. Depositó su confianza en lo que Dios le había dicho. Y ese creer, esa confianza depositada en Dios, le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que le fue acreditado o atribuido un estado de rectitud. O sea, un estado en que se satisfacían los requisitos divinos. No por obras, sino que por haber depositado la fe en Dios. Entonces Pablo dice, Abraham fue pasado a un estado de rectitud, a una correcta relación con Dios, a satisfacer los requisitos divinos por fe, no por obras. Y continúa diciendo, sabed, por tanto,
O sea, en relación a lo anterior, como Abraham le fue contado por justicia a través de haber depositado su fe, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son hijos de Abraham? No los descendientes. Eso, la descendencia importante para Dios no es la que está construida en base a la sangre. Obviamente, si nosotros leemos la historia de las Escrituras, eso es importante porque vemos las dos genealogías de Jesús, una por parte de José y otra por parte de María. Ven la descendencia, el linaje sanguíneo. Pero espiritualmente, lo relevante, los que son hijos realmente de Abraham o de Dios, son los que creen. De hecho, ahí en Juan 1, dicen que a los que creyó, a esos les dio la potestad, Juan 1:12, de ser llamados hijos de Dios. No a los que nacieran. Nosotros nacemos espiritualmente a través de la regeneración del Espíritu, pero es a través de la fe, de haber depositado nuestra confianza en el sacrificio del Señor Jesús. Entonces, la descendencia, los que son realmente hijos de Abraham, son los que depositan su fe en Dios, los que son, los que hacen la obra de Abraham. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Creer. Dejemos ahí una marca en Gálatas y vamos a ver dos pasajes para reafirmar esto. Romanos 4:16. Romanos 4:16 dice: por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Por qué es Padre de todos nosotros? Porque estamos todos en fe. Estamos en ese camino, ¿ya? Evangelio por Juan, capítulo 8, versículo 39. Juan 8:39. Este es el pasaje que les citaba hace un momento. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué hizo Abraham? Creyó. Fe. Por lo tanto, entramos nosotros en la vida, en ser hijos de Abraham, porque hemos confiado en la promesa que Dios nos hizo, en la obra de Jesucristo, en la cruz del Calvario. Porque hemos creído y porque hemos creído. No porque hayamos hecho algo. Isaías menciona que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Lo único que arriaba nuestras obras de justicia, alejadas de Dios, era condenación, maldición, como ya lo vamos a ver. Entonces, versículo 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Aquí hay algo muy interesante, hermanos, que puede llamarles la atención. No sé si lo hizo. Dice: y la Escritura, previendo que Dios. ¿Cómo es eso de que la Escritura previendo que Dios? ¿No fue Dios primero y después las Escrituras? Aquí hay algo muy interesante. Vamos a revisar dos pasajes. Salmo 138, versículo 2. Salmo 138, 2. Dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Y aquí es la parte importante. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas.
Dios tiene en tan alta consideración su palabra junto con su nombre, que las dos cosas, su nombre y su palabra, las ha puesto por sobre todas las cosas. Eso es lo primero. Ahora, vamos a Romanos capítulo 9. Romanos 9, 17. Antes de leerlo, cuando nosotros recordamos la historia del Antiguo Testamento, vemos que Moisés fue el que fue a donde Faraón y le habló en nombre de Jehová. Jehová le decía a Moisés, dile esto a Faraón. Moisés iba y le decía a Faraón lo que debía decirle. Pero mire lo que dice aquí, Romanos 9, 17. Porque la Escritura dice a Faraón. ¿Cómo? ¿Cómo que la Escritura dice a Faraón? Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces algo sucede aquí con lo que Pablo está mencionando. Pablo está una vez más haciendo esta conjunción, juntando una vez más las Escrituras con su nombre en este pasaje. Porque la Escritura dice a Faraón y al final dice para que mi nombre sea anunciado. Recordemos lo que dice el Salmo 138, porque las Escrituras, su palabra y su nombre fueron enaltecidos por sobre todas las cosas. Lo que aquí está mencionando, o lo que aquí está volviendo a Gálatas, haciendo Pablo, es poner en real, se está diciéndole a los Gálatas, mira, las Escrituras, lo que yo les voy a estar citando, Dios lo pone tan en alto que Dios ha establecido, Él, y a través de su palabra, ¿qué cosa? Previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Dios había establecido desde antes, Dios, y a través de su palabra, no ahora, sino que de manera anterior, desde Abraham y mucho antes, que los gentiles, o sea, pasamos de Abraham a los gentiles, iban a ser justificados por la fe. Dios determinó, Dios predestinó, por decirlo de otra manera, que el único camino de justificación de los hombres era la fe. Y eso iba a incluir incluso, valga la redundancia, a los gentiles. No solamente iban a quedar los judíos dentro de esto, sino que la promesa de justificación por fe establecida desde un inicio era para que todos los que creyesen fueran hijos de Abraham, no solamente los judíos. Y eso fue previsto por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y eso obviamente encaja muy bien cuando hablamos de que el cordero es como un cordero inmolado antes de la fundación del mundo, como dice Apocalipsis. Por eso es que el camino de justificación es por fe. Entonces, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿A qué le suena eso de las buenas nuevas? El Evangelio. Les dio el Evangelio a Abraham. No se lo entregó y no le dijo a Abraham todo lo que nosotros sabemos del Evangelio, pero sí le reveló el Evangelio. Así como el Evangelio también fue proclamado a Adán, ahí en Génesis 3:15, que se conoce como el protoevangelio, como el inicio del Evangelio. Parte de ese Evangelio que se va completando a través del desarrollo de la historia en el Antiguo Testamento es que el justo por la fe vivirá, o que la justificación iba a ser por fe, no por obras.
dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Ahí en Génesis 12:3 vemos esa bendición, esa apertura de puertas de parte de Dios para que los gentiles fueran incluidos, no solamente el pueblo de Israel. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, Pablo les está diciendo aquí a los Gálatas: lo que la Escritura prometió es una promesa dada por Dios. Juan Calvino dice: la fe no justifica porque sea una obra meritoria, sino porque recibe la justicia que Dios ofrece gratuitamente en Cristo. Y por eso nos justifica, porque nos lleva a confiar en la obra del Señor Jesús. Versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La fe, hermanos, es el medio por el cual recibimos la bendición que ha sido prometida. No hay otra manera. No tenemos que volvernos judíos, no tenemos que volver a los ritos judíos, no tenemos que irnos a vivir a Israel, no. La fe es el medio por el cual nosotros entramos en el camino de bendición, porque así lo estableció Dios. Y hay algo que creo que además es muy interesante. Mire lo que dice el texto: de modo que los de la fe, ese es el camino, ¿no es cierto?, son bendecidos. Somos bendecidos a través de la fe con el creyente Abraham. No en Abraham, no por Abraham, no por hacernos descendientes de él. Somos bendecidos junto con él, porque la promesa, la bendición viene de parte de Dios. Y somos bendecidos con el creyente Abraham. No con el escogido, no con el patriarca, no con el que dio inicio a la nación de Israel. Somos bendecidos por fe junto con Abraham. Porque Abraham también fue bendecido, fue justificado porque creyó. No porque nació en cierto lugar, no por tener ciertas características, fue bendecido porque creyó. Y nosotros, si creemos, somos bendecidos. Como hemos creído, somos bendecidos, somos parte de la familia de Dios. Y somos bendecidos juntamente con Abraham. Por lo tanto, Pablo, de cierta manera, está diciendo que el Evangelio no parte en Mateo. No parte con el escrito de Mateo, no parte con la venida del Señor Jesús a la tierra en su nacimiento virginal. El Evangelio fue anunciado anticipadamente a Abraham y aún mucho antes a Adán. Y el Evangelio siempre ha sido el plan A de parte de Dios. Es el plan de salvación, no hay otro. La salvación viene por medio de la fe. Y ese es el camino que Dios ha establecido. No hay otra manera. No hay obras de la ley que nosotros podamos hacer. Charles Spurgeon dice: la fe es la mano que recibe el regalo, no compra la bendición, simplemente la toma. La bendición está. ¿Y cómo puedo yo acceder a ella? Creyendo. Entonces, Abraham fue justificado por la fe. Y aquí surge, o podría surgir, una nueva pregunta. ¿Qué ocurre con aquellos que buscan ser justificados por las obras de la ley? Y Pablo responde con una advertencia solemne. Confiar en las obras no produce bendición, sino condenación. Entonces pasamos de esta fe que justifica a obras que condenan. Versículos 10 al 12. Parte diciendo: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición.
Y aquí Pablo comienza a citarles, ya ha vuelto atrás, porque volvió a Abraham, volvió a estar en la historia, pero ahora empieza a citarles textos del Antiguo Testamento, de la ley, para justificar lo que les acaba de estar diciendo. O sea, ya lo hizo con Abraham. Pero miren lo que dice ahora. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Aquí está citando Deuteronomio 27, 26. ¿Qué dice Deuteronomio 27, 26? Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Dicho de otra manera, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. La misma ley lo dice. Entonces Pablo le está demostrando, ustedes quieren volver a justificarse, Gálatas insensatos, que parten por el Espíritu y terminan en la carne. Van a estar bajo maldición, porque la misma ley lo dice. Ustedes quieren volver a estar en la libertad del Evangelio, con la que Pablo está muy convencido y comprometido, que incluso él no quiso ceder a los falsos hermanos que querían hacerlo caer en las obras de la ley, porque era pasar de la libertad que se obtiene en Cristo Jesús a la maldición de la ley. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esa palabra maldición en el griego quiere decir ser responsables de las consecuencias y sanciones que estaban en la ley. Estamos pasando de que Cristo nos rescató del pecado, de las consecuencias eternas del pecado, a pasar a estar malditos nuevamente, a ser culpables de las consecuencias por no obedecer la ley. Entonces Pablo recurre al Antiguo Testamento para confirmar esta verdad. Y Pablo recuerda algo que ya ha tratado anteriormente. Nadie es justificado por las obras, la justificación es solo por medio de la fe. Y eso lo reafirma una vez más también con el Antiguo Testamento. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que permaneciera en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas, que es lo que acabamos de leer ahí en Deuteronomio 27. Versículo 11, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es lo que ha dicho anteriormente Pablo, en los textos que ya hemos estudiado. Nadie se justifica por la ley. ¿Ustedes por qué recibieron el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por oír por fe? Y la respuesta era obvia, por el oír por fe. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, es obvio, dice Pablo. O sea, ¿cómo tan necios? Volviendo a lo que él mismo menciona. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y una vez más, Pablo recordando lo que dice el Antiguo Testamento. ¿Dónde? En Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Ahí los profetas menores, el profeta Habacuc escribe: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces Pablo le está diciendo una vez más, nadie se va a justificar por las obras de la ley, porque el justo va a vivir y va a seguir viviendo por su fe, no por las obras. Pablo a los Romanos en el capítulo 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí vemos cómo Pablo ahí en la carta a los Romanos vincula el Evangelio
con la justicia revelada por fe, que es lo que venimos hablando desde Adán, Abraham y todos los que creyeron. Por lo tanto, el Evangelio lo vemos a través de todas las Escrituras. Lo que estaban haciendo los Gálatas, como ya lo hemos visto, era que estaban olvidando, estaban desechando el mensaje que Pablo mismo les había llevado. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Versículo 12, volviendo a Gálatas. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La ley, hermanos, no opera sobre el principio de la fe, sino bajo el principio de una obediencia perfecta. Acompáñenme. Dejo una marca en Gálatas y vamos a Levíticos capítulo 18. Levíticos 18, versículo 5. Dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. O sea, la ley, los estatutos, las ordenanzas demandaban una obediencia perfecta de parte del hombre para que viviera por ellos. Lo cual para el hombre era imposible. Dice, ya, pero pastor, ¿por qué entonces Dios dio la ley si no la iba a poder cumplir? Porque el objetivo de la ley era llevarlos a Cristo. Apuntar a Cristo. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. John Stott comenta y dice, la función principal de la ley no es justificar al pecador, sino mostrarle su pecado y la necesidad o su necesidad de un Salvador. Entonces, aquí Pablo está argumentando y les está diciendo, quien depende de la ley está bajo maldición, porque debe cumplir toda la ley. Ahora, nadie puede cumplir toda la ley. Por lo tanto, nadie puede justificarse por ella. Dicho de otra manera, es insensato, es necio, torpe, es locura, como lo veíamos el domingo anterior, después de ser justificado, volver a las obras de la ley para terminar, para perfeccionar esa obra que Dios comenzó por fe. Tenemos que tener en claro, por tanto, que el problema no es la ley, es el pecador, es el hombre caído, la naturaleza caída. Y la única solución a eso es Cristo. Cristo al principio, al final, al medio y al final. Todo el camino de la vida cristiana es por fe. R.C. Sproul dice, el problema no es que la ley sea demasiado estricta. El problema es que nosotros somos pecadores. Y no podemos cumplirla. Por lo tanto, dependemos hoy, mañana, antes y hasta el final de la obra de Cristo en la cruz. Por eso el Evangelio, hermanos, siempre debe estar presente en nuestra vida. No porque ya hayamos sido salvos, no necesitamos el Evangelio. Necesitamos el Evangelio porque necesitamos seguir recordando lo que Dios hizo a través del Señor Jesús en la cruz para seguir moldeándonos a la imagen de nuestro Señor Jesús. Porque eso sigue estando vigente para nosotros. Citamos a uno de estos grandes hermanos que ha escrito, decía, la fe no es el punto de partida, es el inicio, el final, es el camino que hay que transitar, el camino de fe del Evangelio. El Evangelio se anunció desde Adán
pasando por Abraham, llegando al Señor Jesús y todo el tiempo después. No hay razón para pensar que el Evangelio se termina después de haber creído. Por lo tanto, la fe justifica, las obras llevan a condenación. Si nadie puede justificarse por la ley y todos estamos bajo maldición, entonces surge un problema mayor. ¿Hay esperanza para el pecador? Y la respuesta que da Pablo es maravillosa. Apunta a quien es el único que podía cumplir la ley y llevarnos a la salvación, darnos las dádivas perfectas del Señor Jesús, que era la vida eterna. Lo que la ley no podía hacer, Cristo lo hizo en la cruz. Y aquí encontramos el tercer y último punto. Cristo es quien nos rescata. Versículos 13 y 14. La ley, hermanos, nos lleva al conocimiento del pecado. Ya lo hemos visto, Romanos 4, Romanos 7, Pablo dice que por la ley es el conocimiento del pecado. Dicho de otra manera, la ley nos conduce a Cristo porque lo único que hace la ley es decir, eres pecador. Es etiquetarnos de una manera irrefutable que somos pecadores y que necesitamos algo. Porque nosotros no podemos hacer nada. Porque si hacemos algo, quedamos malditos. Entonces no podemos hacer nada. Ahora, no por eso la ley es mala. La ley es buena porque nos conduce a Cristo. Y la única manera de ser librados de la maldición de la ley era que alguien tomara nuestro lugar. Era la única forma. No había otra manera. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Qué quiere decir redimió? Es liberar del daño o de algún mal, con la idea de comprarlo, o sea, de extraerlo. Es como, a lo mejor va a sonar un poco chistoso el ejemplo, pero vemos a las langostas que están en el supermercado, no en todos, con sus tenazas amarradas, y decimos, ¿cómo van a matar a esta pobre langosta? Yo la compro, la saco del daño posible que es que la tiren a la olla y la libero en el mar. Eso Cristo hizo con nosotros. Nos redimió, nosotros íbamos directo a condenación eterna. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Nos libera de ese daño, comprándonos, porque no es solamente que Cristo murió, no es solamente que Cristo nos redimió, no es que nos sacó de ahí y nos dejó en otro lugar, es que nos sacó y tomó nuestro lugar. Porque la única forma de poder pagar nuestra deuda era tomando nuestro lugar. La deuda no se esfumaba por sacarnos de un lugar y ponernos en otro. La deuda sigue estando ahí. Pero la deuda fue cancelada. Y la deuda fue cancelada porque Él tomó nuestro lugar y pagó la deuda que estaba a nuestro nombre. La ley era clara. La paga del pecado es la muerte. Y alguien tenía que pagar la deuda. Porque era una deuda infinita. Y esa deuda infinita debía ser pagada. Y Cristo la pagó en la cruz. Y tomó nuestro lugar. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y aquí nuevamente Pablo, ¿qué es lo que hace? Vuelve a las Escrituras y les dice, maldito es todo aquel que es colgado en un madero, citando Deuteronomio 21. Por lo tanto, hermanos, debemos recordar, Cristo no solo murió y resucitó el tercer día, que es parte central del Evangelio. Cristo recibió sobre sí el juicio que nosotros merecíamos. Vamos a la segunda carta a los Corintios,
capítulo 5. Segunda carta a los Corintios 5, 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justificados por fe. Hechos justicia de Dios en él. Cristo tomó nuestro lugar. Se hizo maldición. Lugar que era nuestro. ¿Para qué? Para redimirnos de la maldición de la ley. Martín Lutero dice, todos los pecados de todos los hombres fueron colocados sobre Cristo como si Él mismo los hubiera cometido. Y por eso la obra de Cristo es tan potente, porque nos libera, nos redime, paga lo que había que pagar, como dice más adelante, como dice Colosenses, que todas las actas que nos eran contrarias fueron exhibidas en la cruz. Y dicen, esto está acabado, esto está cancelado. Como dice el Señor Jesús ahí en la cruz. Tetelestai, consumado es, todo esto está listo, está resuelto, ya no hay nada más que hacer. Entonces la realidad de la bendición, hermanos, dada a Abraham, es que es por medio de la fe. Como dice el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo es quien hace posible la bendición a los gentiles, a nosotros. Los judíos, los que estaban tratando de hacer que los gálatas volvieran a las obras de la ley, de cierta manera era dejar afuera a los gentiles. Porque la única manera de poder entrar a la promesa de Abraham era a través de la fe, no de empezar a hacer las obras de la ley. La única vía era el Señor Jesús. Y por eso es que Pablo vincula la bendición de Dios, la bendición de la fe con la promesa. Dios le da una promesa a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Y esa promesa, esa bendición se toma a través de la fe. La fe es el vehículo. Por la fe recibimos el Espíritu Santo. Como lo hicieron los judíos que creyeron, también los gentiles que creen reciben esa promesa. Entonces como que Pablo de cierta manera le estuviera diciendo, mira, Pedro dejó de comer con los gentiles porque no estaban haciendo las obras de la ley, pero pasaron a ser hijos de Dios no por las obras de la ley, sino por la fe en el Señor Jesús. Charles Spurgeon dice, Cristo fue tratado como nosotros merecíamos para que nosotros fuésemos tratados como Él merece. Toda la maldición estaba sobre nosotros, hermano. Y Él se hizo maldición para que hoy día nosotros seamos tratados como el Hijo del Rey de Reyes. ¿Qué necedad más grande es dejar ese hecho para volver a las obras de la ley? Quizá hoy día nosotros, hermanos, no estamos batallando con ser justificados o no ser justificados. Pero finalmente nuestras obras demuestran de qué somos, en quién dependemos. Nos estamos tratando de hacer las cosas que estamos tratando de hacer. ¿Por qué? John Piper en su libro Desea a Dios habla del deber. Y pone de ejemplo a un esposo y a su esposa. Y le dice, ¿por qué tú me regalas o por qué me das un beso? ¿Por qué me regalas flores? ¿Y qué es lo que honra o qué honraría a la esposa? ¿Por decirle, es mi deber? Y ahí muere la flor, ahí muere el beso, porque es
La respuesta correcta, como él lo presenta obviamente en su argumento, es porque te amo, porque te quiero honrar, porque en ti me deleito. Cuando nosotros vamos delante de Dios y Dios nos preguntase, ¿por qué estás orando? ¿Por qué estás cantando? Y nosotros le dijéramos, porque eso dice tu palabra que manda. Eso es lo que tengo que hacer. Eso no honra en absolutamente nada a Dios. En nada. La respuesta correcta, como muchas partes del salmista lo dice, es porque me deleito en ti. Es porque trataste a tu hijo como yo merecía, como yo debía ser tratado, para que ahora tú me trates como tu hijo lo merece. Ahora soy tu hijo. Por lo tanto, mis obras tienen que estar en concordancia con la obra de Cristo, no buscando el favor de Dios a través de ella, sino que es deleitarme en Dios a través de esas obras. No voy a hacer a Dios más santo ni más honroso por honrarlo y santificarme, sino porque es Dios que se ha entregado infinitamente a través de su Hijo Jesús por nosotros. Entonces no buscamos quizás salvación, pero en nuestra santificación, las obras que hacemos, por supuesto que tienen resultados en nosotros, pero tenemos que hacerlas por fe, dependiendo del Señor, y no por otra cosa. Para ir concluyendo, a lo largo de este pasaje, Pablo ha respondido una de las preguntas más importantes que una persona se puede hacer. ¿Cómo puede un pecador ser aceptado por un Dios santo? Y la respuesta es, no encontramos esa aceptación en nuestros esfuerzos, ni en nuestras obras, ni en nuestras capacidades, ni en nuestra capacidad o esfuerzos por obedecer a la ley de una manera perfecta. Abraham fue justificado por la fe. La ley nos revela que somos incapaces de obedecer de manera perfecta y nos coloca bajo maldición. Pero como Cristo tomó esa maldición, se hizo maldición por nosotros, tomó nuestro lugar, dio su vida, hoy es por fe en Cristo Jesús que somos justificados, que encontramos la aceptación delante de Dios. Por lo tanto, si ese fue el mensaje a Abraham, es el mismo mensaje a los Gálatas, sigue siendo el mensaje para nosotros el día de hoy. J.I. Packer dice, la fe no consiste en creer en uno mismo, como la sociedad lo demanda, sino en abandonar toda confianza en uno mismo para confiar únicamente en Cristo. Entonces, la pregunta, hermanos, no es cuánto hemos hecho para Dios, sino cuánto hemos hecho confiando en Dios. Creo, cuando oro por alguna situación, pidiendo, ¿confío en que oré o confío en que Dios escuchó mi oración? Que puede sonar algo muy similar, pero diametralmente opuesto. Yo no confío en mi oración, confío en el Dios que me escucha mi oración. Entonces el llamado al día de hoy, hermanos, es abandonemos toda confianza en nuestras propias obras y descansemos completamente en la obra de Cristo, en la obra perfecta de Cristo. Dejemos de mirar nuestros méritos y miremos a la cruz. Dejemos de confiar en lo que hemos hecho, lo que podamos hacer, y confiemos en lo que Cristo ya hizo. Como dice, creo que era Sproul, si así somos salvos por obras, pero salvos por las obras de Cristo. En esas obras somos salvos. John Bunyan dice, mi justicia está en el cielo.
Cristo es mi justicia. Recordemos, por tanto, que somos rescatados por fe, no por obras. Esa siempre ha sido y seguirá siendo la manera que Dios salva a los pecadores. Que Dios nos ayude a recordar esta verdad, hermanos. Que somos rescatados por fe, no por obras. Y que seguimos siendo santificados por fe, no por obras. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta hora, porque miramos, Dios eterno, tu palabra, como ella manifiesta todos los hitos a través de la creación, desde el inicio de los tiempos hasta el día de hoy, y cómo es que la obra de Cristo en la cruz y nuestra fe en ella es lo único que nos permite llegar de una manera confiada delante de ti. Damos gracias, Dios eterno, por Cristo nuestra justicia, por permitirnos creer en Él, para hoy día ser justificados por la fe. Las obras de la ley solo nos muestran que Cristo es nuestro dulce Salvador, que Él es el único camino para poder llegar a ti. Las obras que hoy día hacemos deben estar sujetas a Él, a tu verdad, para honrarte, para enaltecerte, para adorarte, para deleitarnos en ti, que nos ha amado de una manera tan grande, tan sublime, para que hoy día podamos reconocerte. Te damos gracias, Padre Santo, porque toda la salvación proviene de ti, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la seguimos sujetando en nosotros solamente por fe, porque las obras de la ley solamente nos alejan de esta hermosa justificación por fe. Te damos gracias en esta mañana, te bendecimos, lo hacemos a través de nuestro Salvador Jesús. Amén.